Buenas tardes. También a ti te saluda Luis. Buenas tardes, bro. Buenas tardes a todos, es un gusto verlos. Y más con este frillito, hace mucho frío y creo que la situación ameritaba quedarse en la casa acostado con una tacita de café y una conchita. No la mujer la conchita, no, un pan, una conchita. Y estar allá y me recuerda una anécdota que se las voy a decir rápido. Recuerdo que el pastor una vez la platicó, que hubo una ocasión en una iglesia que estaban en el servicio y se metió un hombre a la congregación y se metió con un arma y encapuchado. Y dijo, ahora sí, voy a matar a todos los cristianos. Así que el que no sea cristiano, chíspele de una vez, porque todos traen un arma, una metralleta. No la vi yo, no sé cuál era, pero me la contaron. Y entonces mucha gente se comenzó a parar y dijo, pues ahí nos vemos, que maten a los cristianos. Y se empezaron a ir y se quedaron unos cuantos. Entonces después de que se fueron ya los que se tenían que ir, dice el hombre, ahora sí, pastor, ya puede empezar. Y se salió. Le doy gracias a Dios porque ustedes están acá, porque sé que lo aman, sé que lo buscan y sé que hoy quieren escuchar su palabra. Su palabra es una hermosa brújula para nuestras vidas y yo sé que el día de hoy nos va a hablar, nos va a exhortar, nos va a animar y va a sembrar una semilla en nuestro corazón de tal forma que la practiquemos día a día y seamos cada vez más conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre, bendecimos tu nombre. Yo quiero rogar, Dios, que tú hagas la obra este día. Espíritu Santo, quiero rogar que tú tomes el control de este tiempo, Señor, y que estas personas que están acá fieles, Padre, en asistencia a la iglesia hoy, que de todo su corazón te buscan, Padre, Espíritu Santo, te ruego que tú ministres en sus corazones y que esta palabra que se va a hablar hoy, Señor, sea viva en sus vidas, sea fuerte, sea como esa muralla impenetrable en la cual ellos puedan tomar un escudo, una arma poderosa y puedan combatir, Señor, contra la propia carne, contra el pecado, contra el enemigo, Señor, contra este mundo, y puedan ser edificados sobre esa roca preciosa que eres tú, Jesús. Rogamos tu bendición y rogamos tu guía en este día, Señor, y en esta tarde. En el nombre de Jesús, amén. La metamorfosis, la palabra del griego de meta, que es alteración, y morfe, que es forma, es la alteración de la forma, es un proceso de transformación por medio del cual un cuerpo sufre cambios biológicos. Tal vez usted conozca lo que es la metamorfosis por medio de la mariposa. La mariposa no es el único organismo, más bien no es el único ser vivo que sufre ese cambio biológico, sino que hay algunos otros más, pero la mariposa es el más popular. Este insecto, un gusano, una oruga, se encapulla por medio de que él mismo construye un nido y se está por un lapso ahí del cual él es transformado y después de ser una oruga pasa a ser una hermosa mariposa. La metamorfosis es un cambio que hace que los tejidos de su cuerpo se alteren de tal forma que sean transformados y esa forma física de la cual fue, ahora ya no es y es una nueva forma física. Ahora la mariposa tiene que aprender a volar y tiene que aprender a irradiar esa belleza que la caracteriza. Pero un dato muy importante de esto es que la metamorfosis, ya después de sucedida, ya no puede volver atrás. ¿Qué quiere decir? La mariposa ya no se puede hacer gusano. Se queda como mariposa y como mariposa muere. Entonces este proceso es un proceso muy maravilloso y nosotros como cristianos, cuando llegamos a la fe, usted antes de conocer a Cristo era una persona, no lo voy a comparar con un gusano para nada, pero sí le voy a decir que era una persona que no conocía del Señor y que no tenía ese razonamiento del pecado. Esas cosas que usted decía que son malas, que ahorita sabe que son malas, pero en aquel momento las hacía sin ningún problema y sin ningún resentimiento en su mente. Pero cuando viene al conocimiento de Cristo, entonces esa forma de pensar cambia. Usted sufre una metamorfosis espiritual, de tal forma que esa forma espiritual muerta y fría que tenía se vuelve en algo vivo, algo que se transforma para algo dinámico, algo que por lo cual usted está en su vida cotidiana ya siendo creyente y surge que comete un pecado y se siente mal y dice, ¿qué está pasando? Me siento mal.
Oye, pero antes yo no me sentía así. Es que el Espíritu Santo está dando la convicción del pecado. Usted ve la maldad en el mundo y dice, pero ¿por qué tanta maldad? Antes usted no se quejaba de eso. ¿Por qué? Porque no le interesaba. Ahora sí. Entonces empieza a darse cuenta de cosas que antes no se daba cuenta. ¿Por qué? Porque ha surgido una metamorfosis espiritual. Y lo más importante, una vez dado el paso, usted ya no puede volver atrás. Yo no concibo a aquellas personas que dicen, yo en algún momento fui cristiano. Caray. Yo en algún momento fui hombre y ahora soy mujer. No, Señor, tú eres hombre y hombre te mueres. Eres mujer y mujer te mueres. Te haces cristiano y cristiano te mueres. La cuestión es que a veces pensamos que es como irle a las Chivas o irle a la América. Ahora ya no me gustó cómo jugaron las Chivas, ahora le voy a ir a la América. Ahora la América no me gustó, le voy al Cruz Azul. No, esto no es una decisión de equipos, es una decisión de vida. De tal forma que usted cuando ingresa a la familia espiritual, usted pertenece a un rebaño, de tal forma que dice la palabra de Dios que ninguna oveja le es arrebatada al Señor Jesucristo. Entonces usted cuando ingresa a la familia cristiana, esos cambios empiezan a ser notables y usted ya no puede volver atrás. ¿Por qué le digo esto? Porque hay muchas personas en la actualidad que usted va a escuchar que dicen yo soy cristiano o fui cristiano, pero no aparentan ser nada de cristiano. Nosotros como cristianos, como hermanos en la fe, tenemos una característica en particular. No es el color de piel, no es el color de los ojos, no es el peinado, no es la vestimenta, no es la forma de hablar. Hay algunas otras cosas que se parecen, pero hay una característica fundamental de los cristianos que se llama fe. Todos los cristianos que usted conozca en algún momento, aquí o en China, deben de tener fe. ¿Por qué? Porque si no tienen fe, no son cristianos. Así de fácil. Dice la Biblia que la fe, en Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Yo estoy esperando algo, tengo una esperanza que es la salvación, y esa es mi fe, esa es mi confianza. Y dice también, es la convicción de lo que no se ve. Yo no veo, te dice la gente, ¿has visto a Dios? No, no lo he visto. ¿Y por qué crees en Él? Porque yo lo siento, porque yo sé, porque hay una certeza. Y tú tienes una certeza de que Dios existe. Y tú dices, yo no lo he visto, y bien, porque nadie lo ha visto. Dice la Biblia que nadie ha visto a Dios. Pero, ¿sabes? Tú tienes la certeza de que Dios existe. Dice la palabra en Romanos 1, que aún la creación da evidencia de su existencia. A veces la gente dice, a ver, demuéstrame que Dios existe, pues contigo mismo que tú vives. Ve la creación, esto no es obra de la casualidad. Ve la perfección de la humanidad, ve la perfección del universo, todo sincronizado. ¿Sabes que si la tierra dejara de girar algún segundo, todo se vendría abajo? ¿Por qué? Porque está perfectamente coordenado. Todos tenemos algo que se llama huella digital irrepetible. Nadie en el mundo tiene una huella digital como tú. Y muchos dicen, es obra de la casualidad. No, ¿sabes qué? Hay un Dios. Y tenemos la certeza de lo que hay. Y eso a nosotros como creyentes nos une, que hay un Dios y nosotros lo creemos en Él por medio de la fe. Ya tomando la parte de la fe, dice Efesios 2, versículo 8-9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros somos salvos por gracia, es otra cosa que nos une como iglesia. Si usted en algún momento está en una iglesia cristiana o está acá, usted va a escuchar que se habla de la salvación. No, que la salvación, hermano, gloria a Dios por tu vida porque has sido salvado, has sido redimido. Y ustedes dicen, ¿salvado de qué? Pues salvado de la muerte espiritual. Usted ha sido salvado y ha sido sacado. Usted era una persona que iba directito al lago de fuego y cuando estaba a punto de irse, llegó una mano salvadora del Señor Jesucristo y lo sacó y no lo dejó caer. Esa es la salvación que compartimos nosotros como personas y creemos que es por gracia. Es algo que no merecíamos, pero Dios nos lo dio por medio de la fe. Usted por medio de creer es salvo. Y la gente dice, pero ¿cómo crees? ¿Cómo crees que tan fácil? Tan fácil no, Señor, le costó la vida al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo mismo dio su vida en una cruz para que tú y yo con una sola decisión de creer tuviésemos la salvación. Eso es maravilloso. Algunos piensan que es fácil. No, es como si le dijeran, oye, a mi hija le dijeran,
Oye, fíjate qué fácil, tú traes zapatitos. No, espérame, mi papá se la pasa trabajando, no es fácil, él trabaja. Aparentemente es fácil, pero sabes, Jesucristo tuvo que morir para que tú tuvieras salvación, y eso como iglesia lo compartimos, y es por gracia. Y dice el versículo 9, no por obras para que nadie se gloríe. Y aquí es donde vamos a hacer un pequeño paréntesis. A veces cuando leemos en la Biblia algo y luego vamos a otro pasaje y nos encontramos con una cosa que pareciera contradecir, decimos, ah, caray, como aquí dice que no, pero luego dice que sí, o aquí dice que sí, pero luego dice que no. Pues yo me quedo con la que me conviene, la acomodamos bien a gusto. Y la Biblia dice que no es por obras, y un versículo más adelante dice que sí es por obras. Pero antes de eso vamos a ir al pasaje de Santiago capítulo 2. Abran sus Biblias por favor en Santiago capítulo 2. Pero antes de eso quiero preguntarles, ¿cuántos de aquí tienen fe? Amén. Algunos no, o traen frío y le hicieron así a medias. Me alcanza para mover media montaña, dicen unos. Entonces todos tienen fe. Abran su Biblia por favor en Santiago capítulo 2. Vamos a leer el versículo 14. Cuando estén ahí díganme amén por favor. Muy bien, dice el versículo 14. Pongamos mucha atención, vamos a hacer un poquito aquí de hermenéutica bíblica para analizar este versículo. Dice, hermanos míos, les está hablando Santiago a las iglesias que estaban en la dispersión. ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Ok. Dice Santiago el hermano de sangre del Señor Jesucristo, le dice a las iglesias que estaban en la dispersión, hermanos míos, ¿de qué sirve que alguno diga que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso podrá su fe salvarle? Entonces él está cuestionando sobre si la fe lo va a salvar. Y tal vez dijéramos, oye, pero pues allá en Efesios dice que sí y que no se necesitan obras. Oye, Santiago, te estás metiendo en camisa de 11 varas. Y pareciera que ahí la Biblia se contradice. ¿Por qué? Porque está diciendo, ¿acaso que tú crees que por la pura fe te vas a salvar, pero no necesitas obras? Entonces él está haciendo una cuestión, y yo quiero que alguien me diga aquí la revelación que Dios le da respecto a ese pasaje. Una persona, un valiente o valienta, díganme, ese pasaje, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Qué piensan? ¿Qué les da a entender? Ya teniendo el previo conocimiento de Efesios 2, 8 y 9. ¿Algún valiente o valienta? ¿O oramos para terminar? Híjole, vamos a orar para terminar. Ya acabó el sermón la hermana. Me hubiera dicho otra cosa, ya me ganó la idea. Muy bien, la fe va de la mano de las obras. Y una cosa muy importante, este versículo tiene una clave que a la hora de leer la Biblia tienen que entenderlo. Dice, ¿de qué sirve, hermanos míos, de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe? ¿Qué tal que yo les diga, no hombre, yo tengo un Camaro, pero bonito? Y van a salir y me dicen, oye, es un Chevy viejo el que tienes. Entonces no era cierto lo que dije. Yo lo veía como Camaro. No, velo bien, es un Chevy. Bueno. Entonces, una cosa es el decir y otra cosa es el hacer. Del dicho al hecho hay un gran estrecho. Dice la Biblia, ¿de qué sirve si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso esa fe podrá salvarle? Está hablando de lo que él se está refiriendo. Lo que yo digo, algunas personas creen que tienen fe. Algunas personas dicen, no, yo estoy lleno de fe, pero ¿realmente lo demuestra? ¿Realmente hay una reciprocidad con sus palabras y con lo que demuestra? ¿Hay una concordancia con su forma de hablar, con su forma de comportarse? El Señor Jesús le dijo a los fariseos, hipócritas. ¿Por qué? Porque no concordaba lo que decían con lo que hacían. Les decía el Señor Jesús al pueblo, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. ¿Por qué? Porque hablaban muy bonito, mas no hacían lo que decían. Entonces el pasaje dice, alguien dice que tiene fe, pero no tiene obras. ¿Podrá esa fe salvarle? ¿Sabes que la fe te salva? Efectivamente sí,
pero debe de haber una consecuencia de la fe, porque de lo contrario, so sorry my friend, no se ve, no se ve. ¿Recuerdan algunos que han visto la película de la Era del Hielo, donde la Ellie, la mamut, se sentía una zarigüeya? Yo creo que los que estábamos viendo decíamos, qué ridículo que esta mamut se sentía zarigüeya. Ella se trepaba, hacía lo mismo que los zarigüeyas, pero no era una zarigüeya. ¿Sabes qué pasa? Que muchas veces podemos caer en el engaño que estamos dentro de, pero no somos parte de. El hecho de estar dentro de una iglesia cristiana no te garantiza ser cristiano. ¿Y sabes por qué te lo digo? Porque necesitamos entender y tomar la decisión correcta. ¿Por qué? Porque a veces estamos pero no sabemos, y es una decisión personal y es una decisión propia en la cual tú debes de decir, yo sé, yo tengo y yo lo creo. No porque los demás lo hagan, tú vas a hacer. Es por eso que abundo un poco en esta parte. Actualmente para nuestra cultura y zona geográfica es muy fácil decir tengo fe o soy cristiano. Mucha gente lo dice, ¿sabes? Pero allá en el Medio Oriente, en la tierra de los musulmanes, hay mucha gente que muere gracias al nombre de Cristo. Jesucristo dijo, muchos morirán por causa de mi nombre. Y hay gente en la actualidad que allá en tierra de musulmanes son ejecutados por llamarse cristianos. Niños, mujeres, varones, son ejecutados. ¿Sabes? A ellos les pesa el nombre de Cristo. A ellos realmente le pesa, y no es como lo que nosotros vivimos acá en México, que tú dices, no, yo soy cristiano, yo soy católico, yo soy de la luz del mundo, y la gente piensa que eres uno más, que eres una religión más, que eres un número más, una estadística más. ¿Por qué? Porque no ven una diferencia por medio de tu vida, no ven una diferencia, algo que transmitas para decir yo soy cristiano, y para que cuando ellos vean digan, el ser cristiano es ser diferente. Y actualmente el cristianismo es una religión más, aunque nos duela. Pero no porque tenga que ser así, sino porque nosotros los cristianos nos hemos encargado de que así sea, una religión más. ¿Por qué? Porque ya no nos pesa el nombre de Cristo. Recuerdo que en una ocasión conocí a una persona en el trabajo, creo que ya se los había comentado, fue mi jefe, y ya estando en el trabajo, esta persona yo lo conocía un mes aproximadamente, y después lo pusieron de mi jefe, y ya cuando era mi jefe me dice un día, ve que saqué mi bolsita y traía un pescadito, y me ve y me dice, ¿eres cristiano? Sí, soy cristiano. Lo sabía, mira que yo me daba cuenta en tu forma de hablar y todo. Yo también soy cristiano, me dice. El hombre era bien mal hablado, bien alburero, bien lépero, era tremendo. Yo dije, con que tú también eres cristiano, mira nomás, qué fácil es la cosa actualmente. ¿Y sabes qué pasa? Que esas personas, cuando reflejan, o más bien cuando dicen ser cristianos, desgraciadamente el nombre de Cristo es manchado. Dice Romanos 2 que el nombre de Dios es blasfemado a causa de algunos que andan por ahí poniéndose el gafet sin ser parte de. Entonces el nombre de Cristo es un nombre que debe de pesar, y que nosotros como cristianos debemos de sacarlo avante y decir soy cristiano a mucha honra, y me pesa mantener el testimonio, me pesa mantener la altura. Y dice el versículo 15 en adelante, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dan las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras. A ver, hazle. A ver, muestra la fe sin tus obras. Y te dice el otro, y yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. Por medio de lo que yo hago, yo te voy a comprobar que creo en Cristo. Por medio de lo que yo hago, yo te voy a demostrar que hay un Dios. Pero a ver, tú demuéstrame tú dime que tienes fe sin hacer nada. No se puede. No se puede. ¿Sabes? En una ocasión Elías estaba iba a pelear estaba en guerra contra unos profetas de Baal. Y los profetas de Baal y él tuvieron contienda, y les dijo Elías, a ver, vamos a ver quién es Dios.
ustedes van a orar a su Dios y van a hacer lo que tengan que hacer para que el altar prenda fuego. Y si el altar prende fuego, entonces su Dios es el verdadero. Pero si su altar no prende fuego y cuando yo clame a mi Dios si prende el fuego, entonces mi Dios es el verdadero. Y dice la Biblia que estaban ahí danzándole los profetas de Baal, estaban danzando ahí en el altar, estaba ahí su res muerta porque querían que consumiera su sacrificio y no pasaba nada. Y Elías estaba burlando de ellos. Y Elías, mira estos danzantes y que no pasa nada. Y andaban ahí que cantándole y danzándole, andaban haciendo sus faramañas y no pasaba nada. Y dice Elías, es mi turno. Y Elías se arrima al altar y dice, es más, báñenlo de agua el altar para que no digan que prendió porque salió una chispa y de repente se hizo una fogata. No, échenle agua al altar. Y dice la Biblia que le echaron agua de tal forma que quedó inundado. Y cuando Elías oró a su Dios, dice la Biblia que se prendió. ¿Sabes qué estaba haciendo Elías? Demostrar quién era su Dios por medio de su fe y por medio de sus obras. Él estaba comprobando la fidelidad de su Dios, estaba comprobando la existencia de su Dios. ¿Qué hacemos nosotros para comprobarla? Y dice más adelante el versículo 19, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces, es correcto. También los demonios creen y tiemblan. ¿Sabes qué es lo más sorprendente? Que aún los demonios, esos que son enemigos de Dios, respetan a Dios. Cuando los demonios, cuando una persona poseída veía al Señor Jesús, le decía, ¿a qué has venido a atormentarme antes de tiempo? El simple hecho de mirarlo, ellos le tenían un respeto, le decían, permítenos salir de aquí e ir a otro lugar. Le tenían un respeto, ¿cómo nosotros no se lo vamos a tener? Nosotros que somos su iglesia, que somos su esposa, que somos su amada, aún mucho más deberíamos de tener ese respeto y ese amor al Señor Jesús. Y dice el versículo 20, este versículo está durísimo, dice, ¿mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? La fe sin obras es muerta. Entonces, muchos diremos que tenemos fe, pero necesitamos mostrarla y manifestar a Dios por medio de nuestra vida. La fe sin obras es muerta. Es posible que aquellos que dicen ser creyentes, pero no lo manifiesten, en verdad no han sido redimidos por la sangre de Cristo. ¿Sabes qué? Es posible que algunos de los que digan ser creyentes, pero no lo manifiesten, no son creyentes. Ahora sí que dile al que está al lado, esa me pasó rozando, pero te dio a ti. Ya te cacharon. Mira que te estaban poniendo una cámara oculta, no se crean, ¿eh? No le estoy hablando a nadie en particular. Pero la Biblia es tan clara y Santiago es tan claro en este pasaje. Dice, manifiesta quién eres. Y algo importante en esta parte, dice el versículo 1 del capítulo 1, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. ¿Sabes qué? Esta carta fue escrita a personas que estaban siendo atribuladas, a personas que habían sido dispersadas por el nombre de Cristo y les estaba pegando tan duro. ¿Por qué? Porque aún aquellos que padecen por el nombre de Cristo, aún dentro de ellos hay gente que no tiene fe y hay gente que no manifiesta su cristianismo. No es necesario sufrir para manifestarlo, pero hay que tener esa confianza y ese valor en Dios. En Lucas 19, del 1 al 10, viene el relato de cuando Zaqueo conoce al Señor Jesús. ¿Alguien me puede leer por favor el versículo 8 en voz alta? Vamos a ver aquí qué hace la fe, qué poder tiene la fe. Lucas 19, versículo 8. Imagínate, Zaqueo era un cobrador de impuestos. En aquel tiempo los cobradores de impuestos eran judíos que le servían a los romanos para esos tributos que tenía que pagar el pueblo judío a Roma. Estos cobradores de impuestos eran los que los recaudaban, pero ellos de repente eran gandallas. De repente si tenían que cobrar 5 pesos, pues ahora que te mochas con 7, ¿cómo ves? No te quieres mochar, pues te voy a quitar todo. No, pues se soltaban 7.
¿Por qué? Porque ellos eran gandallas, los cobradores de impuestos. Entonces Zaqueo era una persona reconocida en aquel tiempo, pero por su mala fama. Y dice la Biblia que cuando el Señor Jesús iba pasando, Zaqueo lo quería ver y como era chaparrito no lo miraba, pero él fue y corrió a un árbol sicómoro, un árbol de esos frondosos, se subió y cuando pasó por ahí le dijo el Señor Jesús: Zaqueo, baja de ese árbol porque hoy yo comeré en tu casa. Entonces Zaqueo, era la primera impresión que recibió el Señor Jesús. Él había escuchado de él pero no sabía nada, y cuando va el Señor Jesús a su casa a comer junto con sus discípulos, la gente se empieza a sorprender de que Jesús estaba ahí y empieza a murmurar y decir: no, mira, con los pecadores que se junta Jesús, con ese hombre, con Zaqueo, el cobrador de impuestos, es un ratero, es un mala onda, ¿no? Y empezaban a hablar. Entonces Zaqueo se para y dice: la mitad de mis bienes la doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo regreso 4 veces. ¿Sabes qué estaba pasando? Hay una ley que se llama acción y reacción, la segunda ley de Newton. Esta ley implica que hay 2 fuerzas, una fuerza que apoya y una que sostiene, pero cuando la fuerza que apoya es mayor a la que sostiene, entonces la fuerza hace una reacción en el otro cuerpo y lo impulsa. Cuando viene el Espíritu Santo y viene el poder de Jesús sobre ti, provoca que tengas una reacción ante ello. Zaqueo simplemente estaba reaccionando a lo que el Señor Jesús había hecho, a proveerle la salvación, porque le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Y qué estaba haciendo Zaqueo? Él estaba reaccionando. Cuando tú y yo recibimos ese poder del Espíritu, esa salvación, ese gozo de la fe, debemos demostrar una reacción, por de lo contrario no sabemos si sea verdad o no sea verdad. Entonces Zaqueo manifestaba lo que era la bendición de la salvación y el poder de Dios en su vida. Y la primera carta de Juan, el capítulo 3, versículo 16 al 18 dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, en que también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. ¿Sabes? A veces las palabras salen sobrando. Necesitamos accionar. Como la iglesia de Cristo necesitamos manifestar el amor de Cristo, necesitamos manifestar la fe. A veces no hay necesidad de hablar, no hay necesidad de decir: mira, yo soy la iglesia de Cristo. No, sabes que simplemente obra y acciona, y por medio de eso vas a manifestar quién eres. Pero lo tenemos que hacer. Debe de haber una obra, debe de haber una acción para que nosotros podamos reflejar verdaderamente quiénes somos. Colosenses 2 del 6 al 7, vamos ahí por favor a Colosenses capítulo 2, el versículo 6 al 7 dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. ¿Sabes qué? Recibiste al Señor Jesús, edifícate sobre Él. Él es la roca viva, es la piedra angular de la construcción. ¿Sabes qué? Crece en Él, avanza en Él, pero ¿sabes qué? En obras de acción de gracia. Tienes que obrar, iglesia, tienes que obrar. Nosotros como iglesia necesitamos, no les voy a decir debemos, necesitamos manifestar. A veces cuando creemos que es un deber, no lo queremos hacer porque ¿cómo voy a hacer algo que no me gusta? No, es una necesidad. ¿Sabes que si dejas de respirar te mueres? Porque necesitas, ¿sabes qué? Necesitas obrar y manifestar el nombre de Cristo a la sociedad. A veces queremos que las cosas cambien, pero ¿sabes cuándo van a cambiar? Cuando tú comiences el cambio. Allí van a comenzar a cambiar las cosas. Pero tenemos que obrar, tenemos que ser edificados en Cristo, es decir, mi cimiento es Cristo Jesús. Yo tengo que edificarme sobre Él y mostrar quién soy en Cristo a la sociedad. Efesios 2:10 dice: porque somos hechura suya. Es el mismo pasaje que habla de que somos salvos por gracia, pero el versículo 10 es una continuación. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Sabes?
Tú fuiste hecho por Dios, todas las personas fuimos hechos por Dios. Él nos formó desde el vientre de nuestra madre, pero nosotros como creyentes tenemos un segundo nacimiento que se llama espiritual. Es el segundo nacimiento, y este pasaje se refiere a eso, a que nosotros somos hechura en Cristo Jesús, a que nacimos nuevamente en Él. Pero ¿para qué nacimos? Para buenas obras. No nomás para estar sentados acá, no nomás para decir que somos, sino para mostrar quiénes somos. Nosotros como criaturas de Cristo Jesús, como creyentes de Cristo Jesús, somos hechos para buenas obras. Y dice la palabra, Dios las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Sabes qué tienes que hacer? Simplemente obedecer. No tienes que inventar el hilo negro, no, ya está inventado. Simplemente obedece. ¿Por qué? Porque Dios ya lo preparó. Obedece, obedece. En Santiago, el versículo 21 al 26, vamos a regresar a Santiago, dice: ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció sacrificio a Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Habla de Abraham, el padre de la fe. En Hebreos 11 viene que Abraham es el padre de la fe. ¿Y por qué? Porque este hombre creyó a Dios. Y no solamente le creyó, sino que él dijo: Señor, yo voy a obrar conforme a tu voluntad. Y le dijo Dios: ah, sí, entonces entrégame a tu hijo Isaac. Entonces, bueno, pues si me lo estás pidiendo. Y Abraham ofreció a su hijo Isaac, y él lo iba a entregar en sacrificio. Imagínese usted que los que tienen hijos, que Dios te diga: entrégame a tu hijo. ¿Cómo lo quieres? Pues lo quiero así, a la barbecue. Sí, ni modo. Entonces tú tendrías que ofrecérselo a Dios. Y es lo que iba a hacer Abraham. Abraham, dice la palabra, que él estuvo en camino hacia un monte, y cuando llegó a ese monte puso a su hijo en el altar y dijo: pues ahí disculpa, mi hijo, pues ahí nos vemos en el cielo, ahí nos echamos otra plática, ya no sé qué le habrá dicho. Y en cuanto ya lo iba a sacrificar, dice la Biblia que un ángel le dijo: no lo hagas. ¿Por qué? Porque Abraham le demostró a Dios que lo iba a hacer, que si era necesario obrar de esa forma, él lo iba a hacer. Él no solamente creyó, sino que actuó. ¿Sabes? Es muy fácil decir sí, pero hacer que se cumpla ese sí es lo complicado. Pero tenemos que hacer que se cumpla ese sí. Y también dice más adelante, dice en el mismo capítulo: asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Ella recibió a los mensajeros que iban de parte de Josué y dijo: vénganse, yo los voy a cuidar aquí. Y después de que los cuida y los deja ir, ella sabía que Dios iba a hacer algo, pero no solamente lo supo y lo creyó, sino que también actuó. Y sus obras respaldaban esa fe y respaldaban esa confianza. Y nuevamente cierra el capítulo diciendo: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. ¿Sabes? Necesitamos obrar. Tú y yo, que hemos sido cimentados y hemos sido edificados en Cristo, que estamos acá y decimos: yo creo en Cristo, yo he declarado que mi fe está en Cristo, necesitamos obrar. Examínese cada quien a sí mismo y vea si realmente está reflejando lo que dice ser. ¿Sabes? Algo muy importante de esto, porque la palabra no habla nomás de en vano. Nosotros como cristianos tenemos un gran problema. Pensamos mucho en el pasado y lo que me sucedió cuando era niño, cuando era adolescente, cuando era ya un joven, ahora que soy adulto, y pensamos y nos arrepentimos, y si hubiera dicho, si te hubiera conocido antes, Dios, y estamos preocupados por el pasado, por lo que ya sucedió y no podemos cambiar. También nos preocupamos mucho por el presente, y Dios, pero ¿cómo le voy a hacer aquí? Es que está bien complicado, y estamos preocupados y pensando en el presente, pero no pensamos en el futuro. ¿Sabes que tú y yo tenemos una patria en los cielos? Tenemos un destino allá en los cielos. Y la Biblia dice que cuando nosotros partamos de este mundo,
ya sea por muerte, que moramos que durmamos, como es la traducción correcta, que durmamos físicamente y nuestro espíritu, nuestra alma se despegue del cuerpo y vaya a la presencia de Dios. Cuando este cuerpo pecaminoso se quede acá, nosotros tenemos una eternidad allá. Y a veces no nos preocupa saber qué va a suceder allá. A veces como que eso nos pasa de largo, pero esta vida, que son pocos años, 70, 80, 90, es un periodo cortísimo de tiempo en el cual vamos a existir. ¿Por qué? Porque nuestra verdadera ciudadanía está en los cielos. Allá es donde nosotros vamos a habitar por la eternidad en la presencia del Señor. Y no pensamos en aquello. Pero ¿saben? La Biblia dice que cuando estemos allá en los cielos, se van a abrir unos libros. Uno de ellos es el libro de la vida. Y el libro de la vida implica que todos los que han creído en el Señor Jesucristo y han sido lavados por medio de su sangre van a estar allí. Y van a decir, va a salir el ángel así bien grandote, no sé cuántos metros, pero así, va a decir, Fernando Asensio, presente, pásele. Y le voy a pasar, porque si no, no voy a hacer que me cierren antes, pero le voy a pasar. Mi nombre va a estar ahí porque yo he declarado que Cristo es mi Salvador. Yo he confesado con mi boca que Cristo es el Señor y yo voy a estar ahí, así como ustedes van a estar ahí, amén. Así sea, amén. Entonces, esa es un filtro. Pero también dice la Biblia que vamos a ser juzgados por nuestras obras. Y sabes, a los cristianos se les olvida que van a ser juzgados por sus obras. ¿Y qué implica esto? Que van a decir, que pasen el video y usted va a salir ahí en la pantalla. Oye, Señor, pero si ya me diste la salvación, fíjame lo de las obras. No. El Señor es justo y van a pasar, tus obras van a ser pasadas por fuego. Y si son halladas como hojarasca, como pasto seco, se van a quemar. Pero si son halladas como el oro precioso y como piedras preciosas, van a permanecer. Hay algo que se llama las coronas. Hay 5 coronas de la vida, de justicia, del gozo. Hay 5 coronas que son recompensas por medio de tus acciones, por medio de tus obras. Sí, vamos a entrar a la presencia de Dios, pero ¿sabes qué? No va a ser lo mismo para los que trabajaron como para los que no trabajaron. Dice la palabra que el obrero es digno de su salario. ¿Esto qué quiere decir? Si tú trabajas vas a recibir recompensa, si tú siembras vas a cosechar, pero si no haces nada, ¿qué va a pasar? Y no pensamos en eso los cristianos, pero es verdadero que tus obras, lo que tú hagas aquí en la tierra, va a ser filtrado allá en los cielos. ¿Y cómo te vas a hallar? Examínate a ti mismo, tú sabes cómo has obrado, ¿cómo te vas a hallar? ¿Vas a llegar con las manos en alto y vas a decir, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, ahora me espera la corona? ¿O vas a decir, no sabía, me dijo el Fer aquel domingo y no le creí? ¿Cómo vas a llegar delante de la presencia de Dios? ¿Me puedes poner por favor una música de fondo? ¿Cómo vas a llegar ante la presencia de Dios? ¿Cuál va a ser tu presentación? Si tú vas a llegar y cuando Dios te vea te va a ver lavado por la sangre de Jesús y va a decir, pásale caballero, pásale dama, aquí es tu casa. Pero tal vez como cuando usted espera a sus hijos, que no, hombre, deja que lo vea. Y llega a su casa y pasa el hijo como y apenas va pasando y que le vuela el fajazo. No sé, ¿cómo vamos a llegar ante Dios? Una cosa es la salvación, que ya la tenemos, y otra cosa es mi accionar, que me va a proveer de recompensas, o me va a hacer levantar los brazos en alto y decir, Dios, aquí estoy, he obrado para ti, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, como dice el apóstol Pablo, he guardado la fe. Pero eso depende de ti. ¿Sabes? Eso nos cuesta pensarlo, pero examínate a ti mismo. Yo le doy gracias a Dios porque tenemos fe y porque tenemos la salvación. Gloria a Dios. Ese fue el mayor esfuerzo que hizo Jesucristo, el sacrificio para que tú tuvieras esta salvación, sí. Pero Él te hizo con otro propósito también, que por medio de tu vida reflejaras la imagen de Cristo, que te edificaras sobre esa roca preciosa y poderosa y que crecieras en la fe. Hay una parábola que el mismo Señor Jesucristo refirió y dice
que él vino y entregó talentos a 3 hombres. A uno le entregó 5, ¿sí? 5. A uno 2 y a otro 1. Y les entregó sus talentos y se fue. Y después de un tiempo este hombre vino, el Señor Jesucristo lo platica, este hombre regresa y les pide cuentas. Tal vez decían, no sé si vaya a venir el Señor o si no vaya a venir, pero 2 de ellos dijeron, pues yo trabajo, por si las dudas yo voy a trabajar. Y dice la Biblia que uno le entregó el doble, el segundo le entregó el doble, pero el tercero le dijo, ay, me harás de disculpar, Señor, es que fíjate que yo creí que tú eras hombre duro y pues escondí el talento y no lo quise trabajar. Es que no, mira, al menos te voy a regresar lo que tú me diste. Y tal vez unos dijeran, bueno, pues al menos le dio lo que le dio, lo que tenía que regresar. Pero ¿sabes qué dice? ¿Cómo termina la parábola, perdón? Siervo inútil, le dice. Y la palabra es dura, pero la palabra es verdadera. Y el Señor Jesús refirió esta palabra: eres un siervo inútil, debiste de haber dado mi dinero a los banqueros para que por lo menos yo obtuviera los intereses de eso, pero no lo hiciste, no obraste, simplemente te quedaste parado. Te dio miedo, tuviste vergüenza, tuviste pena, no sé qué tuviste, pero no hiciste nada. No hiciste nada y eres siervo inútil. Ahora serás echado fuera, donde es el lloro y el crujir de dientes. Es una palabra durísima que ninguno quisiera tener, a ninguno se le desea. ¿Por qué? Porque es un desprecio por medio del Señor a aquellos que no actuaron como debían de actuar. Pero la palabra es fiel y es verdadera y es dura, y por eso la palabra nos confronta. Examinemos cada uno nuestro corazón y veamos si realmente estamos actuando como debemos de actuar. Estamos trabajando, estamos edificándonos cada vez más en la roca, estamos creciendo en la fe, estamos avanzando en las obras, o simplemente estamos parados. Cada uno examínese en su corazón. Vamos a orar. Padre, bendecimos tu nombre. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tu palabra es fiel, es buena, a veces dura, Señor, y a veces incómoda. Pero al leer tu palabra, Dios, yo veo, Señor Jesús, que tú actuaste de una forma dura, que cuando tuviste que confrontar lo hiciste, cuando tuviste que hablar fuerte lo hiciste, cuando tuviste que derrumbar, derrumbaste, pero todo por amor. Sé que tú nos amas, Dios, y que quieres que crezcamos, no solamente en la fe, sino también en las obras, y que manifestemos por medio de nuestra vida quién eres tú, que seamos ese testimonio vivo por medio del cual la gente que está allá afuera te conozca a ti, Jesús. Yo te ruego, mi Señor, que tú sigas haciendo la obra en nuestras vidas, que Espíritu Santo sigas trabajando, sigas ministrándonos día tras día por medio de tu palabra, por medio de la oración, por medio de la iglesia, y que crezcamos en ti, Señor, que no nos quedemos parados, que manifestemos quiénes somos, que somos unos embajadores tuyos, Señor Jesús, y que lo reflejemos a los que están a nuestro alrededor. Bendigo a cada uno de los aquí presentes para que esta palabra sea una palabra viva y eficaz, que penetre hasta partir el alma y las coyunturas, Señor. Haz la obra, Señor, te lo ruego. Sigue ministrando, Espíritu Santo, en nosotros y trabajando de tal forma que nos esforcemos para hacer conforme a tu voluntad. Gracias, Dios, te doy, porque sé que te aman mis hermanos, y sé que tú harás crecer cada vez más esa llama, ese fuego espiritual y esa hambre por ti. Gracias, Dios. Recibe gloria y honra, y permite, Señor, que nuestro corazón esté cada vez más apegado al tuyo y seamos cada vez más obedientes a ti, a tu palabra, Dios. Despídenos en paz, Señor, y llévanos, Señor, cuidados en ti, en el precioso nombre del Señor.